Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro grupo, compuesto por Roberto Ábalos, Matías Reyes y Leonel Valdés, además de quien le está presentando Felipe Osorio, les vamos a hablar hoy del Canal de Panamá, la obra de ingeniería y su historia, con la colaboración del profesor Rolando Bles, profesor de Matemáticas, Física y Estadística de la Universidad Técnica del Estado, Master Science Universidad de Toronto, Canadá, en 1970. El Canal de Panamá. A través de la historia de la humanidad siempre había un espíritu de búsqueda, de exploración. Y en la época de los navegantes europeos, cuando llegaron a América, se encontraron con un continente lleno de riquezas que ellos no se habían imaginado. Y eran tantas las riquezas que ellos buscaran la forma de llevar la mayor cantidad posible a su tierra, a España, por ejemplo, que era una de las mayores que se enriqueció durante este periodo. Pero tenían un problema porque al recorrer el continente se dieron cuenta que tenían que dar una vuelta enorme, prácticamente rodear toda la tierra en comparación a la distancia que tenían para llegar al otro lado, a la otra costa. Y así se dieron cuenta que había necesidad imperante, desde ya de esos tiempos, de encontrar un camino que le acortara más el viaje, por motivos que han sobrevivido hasta ahora, que son el ahorro de tiempo, el ahorro económico. Tenemos entonces que los primeros navegantes ya habían dicho que dentro de la zona del Caribe era ideal para crear un tipo de canal o interconexión entre ambos océanos. En específico vamos a hablar del Canal de Panamá, que se encuentra, como lo dice el nombre, en Panamá, al día de hoy. Y este canal cruza, como se ve aquí en la imagen, de manera noroeste, desde el Océano Pacífico hacia el Atlántico. ¿Por qué se ocupó esta distribución? Bueno, simplemente porque una de las cosas que más intentaron buscar cuando se creó este canal fue las fuentes naturales de agua, que fueran navegables. Y uno de los mayores motivos fue el lago de Gatún, que era muy, muy grande y que después se modificó, más adelante les vamos a hablar de eso, para que fuera navegable, además de otros canales anexos para que se pudiera cruzar de lado a lado. Ahí vemos algunas imágenes de las que mis compañeros le van a hablar un poco más adelante, en el que consiste, digamos, la gran gracia de la ingeniería en el Canal del Panamá, que son las esclusas, como les van a hablar mis compañeros a continuación. Bueno, el Canal de Panamá tiene una longitud de aproximadamente 80 kilómetros entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Construida en una de las áreas más estrechas del continente, la vía interoceánica que une América del Norte con América del Sur. El canal utiliza esclusas o compartimientos con puertas de entrada y salida. Las esclusas funcionan como elevadores de agua para así solucionar el problema de los desniveles del continente. Funciona hacia el nivel del lago de Gatún, hacia 26 metros sobre el nivel del mar, y en base, como el lago de Gatún está más alto que los otros niveles, por efecto de la gravedad desciende el agua, y así suben los buques. Bueno, acá yo voy a hablar del funcionamiento, el procedimiento del Canal de Panamá. Acá se ven los compartimientos y los diferentes niveles de esto. El proceso para mover un barco de lado a otro, sea el proceso coordinado del movimiento de las esclusas y los compartimientos. El proceso es así, miren. Se pasa el barco, se abre el compartimiento, se levanta el compartimiento, se nivela el agua y se abre la compuerta y pasa el barco. Después se cierra la compuerta y se abre, posteriormente se sigue así hasta llegar hasta acá. Y acá se hace al revés. Se pone el barco ahí, se abre el compartimiento, sube el agua, pasa el barco, acá baja hasta llegar hasta el... Pues no se mueve. Ahí está. Ahí sí. Se viene arriba. Se hace el compartimiento, avanza el barco,
se cierra la compuerta, de nuevo se nivela el nivel del agua, bajas al barco. El principio de Pascal. Como bien mi compañero nombrante, Pascal era filósofo, escritor, físico, un analista estadístico y un principal fundamento en la parte de la hidrostática de los fluidos. Pascal dice que a mayor profundidad es mayor la presión que se ejerce sobre un objeto que está en el agua. Acá tenemos un caso de una fuerza 1 y una fuerza 2, y un área 1 y un área 2. ¿Qué nos dice Pascal? Que la presión es igual a la fuerza partida por área. Y él nos dice que esta presión es constante siempre. Tenemos la presión 1, debería ser igual a la presión 2. Pero si tomamos el caso, es que esto es un repaso de física. ¿Por qué no funciona? Hasta abajo. Es sencillo. Dicen que la presión 1 tiene que ser igual a la presión final. La presión siendo... Espera. ¿Qué nos dice? Que la presión es igual a fuerza partido por área. Entonces tenemos una fuerza 1 partido por un área 1 es igual a una fuerza 2 partido por un área 2, siendo las fuerzas vectoriales. Entonces, si suponemos que la fuerza 1 es de 5 newton, colocamos, y el área 1 es de 5 newton, nos quedaría una presión de 1 pascal. Lo que no implica que la fuerza acá debe ser el doble. Si tenemos acá, no, acá el área es el doble. Si tenemos un área de una fuerza 2 partida por un área que era el doble, que serían 10, implica que la fuerza 2 tiene que ser mayor. ¿Qué nos dice? Que la fuerza 2 es mayor. Eso es el único fundamento de Pascal. Ya. Ahí. Ya. Fuerza de flotación y principio de Arquímedes. La historia cuenta que Arquímedes estaba en su ducha, se sumergió. ¿Sí, Arquímedes? Se sumergió en su tina, en su ducha, es raro. En su tina mejor, estaba en su tina, se sumergió y pensó y dijo, yo tengo un volumen. Y al sumergirme en esa tina, desalojo un volumen de agua. Entonces él dijo, claro, el empuje que ejerce el agua debería ser igual al volumen del desalojado que ejerce el cuerpo. Entonces dice... Es bien... se hizo bien sencillo para que fuera más didáctico que otra cosa. Como sale aquí, esta es la esclusa Miraflores, ¿ya? De este lado tenemos el nivel del océano Pacífico y de acá del lago Miraflores. Bueno, este es nuestro barco que conseguimos, barco de juguete, bien apropiado por las medidas de hecho. Y tenemos, como explicaba mi compañero, el funcionamiento. De hecho, elegí esta porque cumple dos requisitos. La esclusa tiene solamente un nivel, por lo que es más fácil diferenciar de inmediato dónde está la parte lago de la parte océano. Y en segundo lugar, porque en esta esclusa, como está en contacto con el océano Pacífico, que es el que más varía sus mareas, tiene las compuertas más altas. Entonces, como explicaba mi compañero, si un barco, o buque, como decía el profesor, sí, porque ahí está, viene del lago, tiene que esperar a que las compuertas se abran. Cuando esto está al mismo nivel que el del lago. Entonces, claro, aquí estas las puertas no las pude hacer movibles porque me gustaba bastante, pero aquí entra el barco a este mismo nivel. Entonces aquí, como se ve, tiene las perforaciones donde se drena el agua. Ahora, el drenaje es bien importante mencionar que tiene, digamos, tres salidas. Tiene una hacia la esclusa adyacente, otra hacia la parte de océano y otra hacia la parte del lago. Ahora, ¿por qué se hicieron estas dos hacia la parte del lago y hacia la parte del océano? Simplemente por las variaciones que les decía yo. Por ejemplo, si en invierno se acumula demasiada agua, van a necesitar drenar hacia el océano. Y en contradicción, si por ejemplo es verano y hay alguna sequía y necesitan drenar, pueden drenar agua del océano hacia el lago o viceversa, y específicamente hacia la parte de la esclusa. Entonces, claro, aquí el barco está al mismo nivel, como les decía, del lago, se cierran las compuertas de ambos lados, se drena el agua, por ejemplo acá,
hizo así para que se pudiera sacar el agua, se drena hacia el otro lado. Y esto queda al mismo nivel del océano. Entonces el barco queda acá. Después estas puertas se abren y el barco puede pasar hacia el nivel del océano. Ahora es bien importante también, es bien importante también mencionar, por ejemplo, algunos detalles chicos, estos, que son los que llaman, ¿cómo se llama? Mula, que son, digamos, unos carritos que son tipo, ¿cómo les podría llamar? Como unos pequeños trenes porque van por unos rieles. Estos sirven porque, como mencionaba mi compañero, el ancho del canal, que es de 33 metros, es bastante angosto. Entonces hay buques, barcos que pasan demasiado cerca de la orilla y necesitan una guía, que son estos, se enganchan a estos trenes, como les decía, para que no choque a los costados y que pase, digamos, sin rozar, sin ningún problema. Y que sí, y eso, como les decía, y esto así continuamente, la gracia que tiene esto, por ejemplo, para barcos pequeños, es que pueden caer varios barcos acá y se puede drenar todo sin ningún problema hacia el otro lado, así sucesivamente. Eso es. Y que sí. Ok, muchas gracias.